con el camarista Gustavo Amarilla, que en aquel entonces era el fiscal que investigó este caso. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Oscar Lescano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar, y buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias y un placer saludarlo, doctor. Y bueno, más que nada hacer este recuento Igual, histórico. Me imagino que habrá sido una causa complicadísima de investigar, no solamente teniendo en cuenta el contexto político, sino también una situación que no se ha dado anteriormente en nuestro país. totalmente, vamos a decir, históricamente es eh, uno de los únicos magnicidios, no recuerdo, quizá hubieron otros atentados a tan alta investidura del Estado, el vicepresidente de la República asesinado en un homicidio, en un atentado. Y bueno, el trabajo que nos llevó al Ministerio Público y al Poder Judicial en ese entonces fue muy grande, muy delicado. Éramos conscientes de que había mucho condimento político quizás en los motivos que derivaron en el atentado contra el doctor Argaña. Entonces teníamos que ser muy cuidadosos y puntillosos, vamos a decir, a la hora de hacer las diligencias, porque sabíamos que habían muchos intereses quizás detrás de toda la investigación. Y bueno, había que confiar y desconfiar de todo el mundo en ese entonces, ¿verdad? Entonces realmente me tocó trabajar con el juez Gustavo Campos y con el juez Jorge Bogarín, que realmente era un placer trabajar con ellos por su integridad, por las ansias de ellos llegar a la verdad. Y bueno, yo desde la fiscalía tratando de acompañar ese trabajo, porque en ese entonces, Oscar, teníamos un código procesal donde la investigación estaba a cargo del juez y nosotros como fiscales acompañábamos, vamos a decir, el trabajo del Poder Judicial, dábamos, vamos a decir, pareceres, opiniones a las diligencias que teníamos que hacer en la causa, pero realmente los directores del proceso en ese entonces eran los jueces en lo penal, ¿verdad? Y bueno, así es que estuvimos no solamente en el magnicidio, en la investigación, sino que después de unos pocos días nos tocó la muerte de tantos jóvenes en la plaza, ¿verdad? Pero yendo al magnicidio del doctor Argaña, sí, fueron muchos meses de arduo trabajo. En efecto, doctor, y ahí, por ejemplo, radica una de las principales consultas que tengo al respecto. ¿Cómo fue el trabajo de la Fiscalía teniendo en cuenta el anterior Código Penal? Nosotros ahora, obviamente, estamos acostumbrados a todo lo que es este nuevo proceso en el que la investigación queda a cargo de la Fiscalía. Sin embargo, usted mencionaba lo que estaban como una especie de asistencia, en todo caso, al juez. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Cuáles eran los desafíos en aquel entonces para un agente fiscal, sobre todo para usted en este caso? Bueno, en honor a la verdad, recuerdo que tanta era la apertura que mi persona tenía con el doctor Gustavo Campo y el doctor Jorge Boarín, que realmente eran horas y horas que nos reuníamos, especialmente ya con el doctor Jorge Boarín, porque el doctor Ocampos se inhibió muy pronto de la causa porque es pariente político del doctor Argaña. Entonces, con el doctor Jorge Boarín, que hoy actual es ministro de la Justicia Electoral, nos juntábamos mañana, tarde y noche a analizar conjuntamente con la Policía Nacional, los investigadores de la causa, todos policías, las vías de investigación que se nos iban apareciendo, ¿verdad? Y realmente en conjunto con el doctor Guarín y yo, y comisarios que nos ayudaban, nos orientaban en las técnicas de investigación, es que íbamos analizando las distintas teorías de investigación, las hipótesis que iban saliendo, porque en ese entonces eran muchas las versiones que habían. Era reunirse con los testigos presenciales del hecho, porque esto ocurrió a las 9:15 más o menos de la mañana en plena vía pública, a la vista de muchos
vecinos, transeúntes de la zona, Diagonal Molas y Venezuela. Entonces, sentarse con ellos, ir a sus casas, mostrarle identikit de personas, convocarlos, hacer reconstrucción de los hechos. Y bueno, así es que fuimos hilvanando una hipótesis que realmente fue la correcta a partir de un dato objetivo, que fue el hallazgo de un vehículo Fiat Tempra, que los autores del hecho, del cual descendieron y a cara descubierta efectuaron los disparos, y ese vehículo fue llevado a pocas cuadras del lugar del atentado y fue incinerado casi en su totalidad. Te digo casi porque lo que quedó es la mitad más o menos de la chapa del auto sin quemarse, pero permitió leer perfectamente los números de esa chapa. Y a partir de esa placa, de esa chapa de auto, es que con la Policía Nacional se fue tejiendo la posibilidad de buscar dónde pudo haber estado ese auto antes del atentado. Se encontró que ese auto había sido ofrecido en venta uno o 2 meses antes del atentado. Le encontramos a la persona que compró, porque ese auto se ofreció en clasificados de ABC Color. Y es así que ahí en ese clasificado había un teléfono al cual había que llamar por el auto. Y bueno, y se dio con el vendedor de ese auto, y a partir de ahí se ubicó a un posible comprador. Y bueno, y con la aprehensión de esa persona y con los datos que fueron proporcionando los teléfonos celulares de las personas que iban siendo detenidas en esa hipótesis, fue que se logró ¿cómo es? Individualizar a 3 personas que eran los que tenían asidua comunicación con este señor que compró el Fiat Tempra. Y ahí, después en rueda de reconocimiento de personas, estas personas fueron plenamente reconocidas como quienes descendieron de ese auto y efectuaron los disparos contra el doctor Argaña, su chofer y su guardia. En efecto, doctor, y mientras estamos hablando, justo vemos también en imágenes fotografías de aquel entonces, de lo que fue este hecho que definitivamente pasó a formar parte de los libros de historia. Yo en lo personal recuerdo esto y era un adolescente en aquel entonces, doctor. Por eso es que esta entrevista es de suma importancia histórica, teniendo en cuenta todo lo que usted de hecho nos relata debería ser parte de un Sí, libro, porque hay que tener en cuenta que esto marcó un antes y un después. Usted bien lo decía, también esto dio pie a otras situaciones sociales y políticas de esa temporada. Ahora, doctor, sobre el punto, incluso hasta ahora hablamos de que en ciertas cuestiones y casos hay presiones de sectores públicos, de sectores económicos, también sectores políticos, y no me imagino cómo habrá sido, o al menos puedo suponer que también hubo suficiente o más que muchísima presión, doctor, para no solamente para poder llevar a cabo las investigaciones, sino para dar con los responsables. sí, hubo de todo. Hubieron testigos que vinieron supuestamente de ciertas personas a traer informaciones que terminó siendo totalmente falsa. Nosotros éramos conscientes con el doctor Bogarín de que podíamos encontrarnos con personas que supuestamente querían eh, ubicar a hipótesis del caso justamente para desviar la verdad real de los hechos. No sé, vas a ver en los archivos que para ese entonces apareció un testigo de nombre Gumercindo Aguilar, que había dicho él haber estado como asadero de un grupo de personas donde él, mientras hacía el asado, supuestamente gente planificaba el atentado del doctor Argaña. Y bueno, y así es que se lanzó una hipótesis que involucró lastimosamente un tiempo a personas que eran totalmente inocentes, ¿verdad? Y bueno, pero que eran las versiones que venían de ese entonces, y nosotros teníamos que sopesar y ver realmente
cuál de las mismas era la que más pruebas tenía, ¿verdad? Como para concentrarnos en esa, ¿verdad? Y bueno, fue difícil, ¿verdad? Porque después también hubo, no inmediatamente, pero después de un tiempo, recordarás que surgió la versión de que el doctor Argaña ya había fallecido horas antes por causas naturales o por una enfermedad. Por suerte nosotros como operadores de justicia hemos decidido cuando se hizo la autopsia del doctor Argaña el mismo día en que sufrió el atentado, nosotros como gran novedad y como uno de los logros más significativos en la investigación fiscal de ese entonces, contábamos con cámaras, vamos a decir, filmadoras con las que podíamos filmar la escena del crimen y bueno, es así que yo dispuse que esas cámaras, esa filmadora, ¿verdad? Que hoy incluso ya son obsoletas, ya nadie usa más, se vayan al sanatorio americano para filmar la autopsia del doctor Argaña. Eso fue con permiso, lógicamente, del juez de la causa y todos los médicos intervinientes que para ese entonces eran los más especializados y connotados médicos, el doctor Bellazay, García Varesini, maestros de la medicina. Y bueno, ellos todos dirigieron la autopsia, nosotros como fiscalía filmamos el acto y bueno, eso significó también dejar sin efecto esa versión de que el doctor Argaña podría haber fallecido en otro lugar y como consecuencia otro suceso, ¿verdad? Eh, pero bueno, más o menos esos fueron algunas cositas que pasaron en esos primeros momentos. Miles de testigos pasaron por la causa, eran las 2 de la mañana y nosotros salíamos con el doctor Guarini y toda la plana de funcionarios del segundo turno penal de tomar muchísimas audiencias que hacíamos en todos los recintos del juzgado, de gente que quería dar versiones, ¿verdad? Y que nosotros no podíamos descartar nada, ¿verdad? Entonces, después llegaba un momento que nos sentábamos con los policías. Yo recuerdo el entonces oficial Resquín, después comisario y después comandante de la Policía Nacional, una persona que realmente ayudó muchísimo con su sabiduría en los análisis de todas las pruebas que íbamos juntando y por sobre todo en los extractos de llamadas que íbamos analizando de los teléfonos celulares de las personas y así se fue construyendo el caso con testigos y con informes documentales de telefonía, etcétera. Eso es, doctor, y eso que menciona, de hecho, fue durante muchísimos años una especie de teoría conspirativa, doctor, teniendo en cuenta que estamos hablando de finales de los 90, el ingreso, la irrupción del Internet, el uso no era muy masivo todavía en nuestro país y bueno, se pasaba de boca en boca eso que usted decía, que aparentemente el vicepresidente ya estaba fallecido al momento en que se consumó el supuesto atentado en aquel entonces, pero lo que usted manifiesta ahora es muy importante teniendo en cuenta que esto también llegó a formar parte de la verdad de muchas personas de que esto fue orquestado. Ahora, doctor, no sé si recuerda precisamente si podemos englobar como un tiempo que duró desde el momento del magnicidio hasta poder reunir todos los elementos con todo el equipo de investigación para poder presentar finalmente el requerimiento conclusivo. Mira, yo no recuerdo puntualmente el tiempo que nos llevó presentar nuestro requerimiento conclusivo, por así decirlo, allí. Porque acordate que nosotros esa causa comenzamos con el Código Procesal antiguo, ¿verdad? Donde teníamos estado sumario y estado plenario, ¿verdad? Entonces no era así, no es como hoy vos conocés que llega un momento que el fiscal acusa o sobresee, etcétera, ¿verdad? Nosotros del periodo de sumario el juez decidía que las pruebas ya estaban todas, vamos a decir, agregadas y pasábamos ya al plenario, donde básicamente, si la memoria no me falla, nos encontramos con un
con un momento procesal de alegatos donde cada una de las partes exponía, vamos a decir, sus conclusiones y para luego el juez resolver, ¿verdad? Pero, pero lógicamente eh, la tecnología hoy podría haber ayudado mucho más. Yo te cuento que nosotros como fiscales, a nosotros se nos comunicaba vía Viper. No sé si vos llegaste a escuchar que eran los Viper, eran unos aparatitos que teníamos en los bolsillos donde te sonaba una alarma y desde una central te mandaban un mensaje que otra persona te quería mandar, ¿verdad? Favor acudir a la comisaría, jurisdicción de la comisaría 19, posible asalto, diagonal, Molas y Venezuela. Eso me mandaba a mí la comisaría 19 del lugar y eso yo le avisaba por línea baja al juez Ocampo y de esa forma nos constituimos esa mañana, ¿verdad? No había celular de turno, nada, ¿verdad? Que después apareció. Así que 611-500, me acuerdo, era la línea de Zapucay, donde había que mandarse mensaje a través de ese aparato, pero no recuerdo cuánto tiempo pasó para que nosotros porque después a mi persona se le acopló por resolución del fiscal Cabrera Verón, dos compañeros más que fueron quienes también me acompañaron en la investigación, el entonces fiscal Marco Alcaraz y el entonces fiscal Carlos Arrey. Después Carlos pasó a ser el fiscal del caso Plaza y Marcos Alcaraz y yo nos quedamos con el tema del magnicidio del doctor Argaña. Pero habrá sido más de un año y algo que tardamos en cerrar más o menos probatoriamente el caso. Porque teníamos gente que lo teníamos identificado como autores materiales del hecho, pero estaban prófugos hasta que tuvimos que ir a aprenderlo a uno de ellos en la Argentina y luego fue extraditado. Claro, doctor, y bueno, yo insisto y destaco este relato histórico, detalles de esa oscura, de esas oscuras páginas de nuestra historia política y social. Nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, por este breve pantallazo de lo que fue parte también de su participación en estas investigaciones y bueno, que tenga una buena tarde. Igualmente, saludos, que pasen bien. Así teníamos al doctor Gustavo Amarilla, actual camarista, y en aquel entonces, a finales